Ovenir Sartú, ¿cómo le va, señor? Muy ¿Cómo bien, anda? muy bien, buenos días. Reflexionando un poco, creo que conexo con lo que venías hablando en el programa, sobre formas de la política, pero no de la política eh, en términos electorales. Es decir, sí incluye lo electoral, pero la política es mucho más que lo electoral, ¿no? Es decir, cuando vos ves lo que pasa en las redes sociales, la mayor parte de lo que se discute en las redes sociales, de lo que se intercambia, tiene contenido político, porque tiene que ver con la forma en que vivimos en sociedad. Esa es la verdad, ¿no? Estos días, bueno, mirando la agenda de temas que se ocupan nuestros medios formales de comunicación y nuestro sistema partidario, nuestro sistema de partidos y nuestro sistema parlamentario, te quedas helado, ¿no? Porque las noticias son que fulano denunció, que Mengano dice que por qué no denunció antes, que Perengano dice que hay contradicción, que la denuncia sobre un hecho policial o Sí, sí. de comisaría, ¿no? Que si le pegó, si no le pegó, si la tiró, si no la tiró, si la abusó, si no abusó, si el diputado Olmos volvió al cargo porque lo había denunciado su suplente, si el otro, si Orsi agredió o no a la transexual, y si Romina Celeste denunció acorde o no, y por qué no lo hizo antes, y que acá hay que... Bueno, la figura de la fiscal a cargo del caso. La fiscal diciendo que la víctima nunca miente. Sí. Es decir, es un nivel. Y después las noticias complementarias son las encuestas, ¿no? Las estadísticas. Bueno, que si Cose subió tantos puntos, que si Delgado no sé qué, si Rafo bla, bla. Entonces vos decís, ¿por dónde circulan los temas que realmente hacen a la vida social? Es decir, realmente el tema es todo eso que están discutiendo y que nos están presentando como la información política, en sí debería ser objeto de análisis. Es decir, ¿es esto lo que realmente determina nuestras vidas? Es decir, ¿sobre esto es lo que tenemos que discutir o hay otros problemas que nos estamos perdiendo porque estamos pendientes de estupideces o de noticias menores, de cuestiones absolutamente menores, ¿no? Yo me acuerdo que, y esto lleva inevitablemente al tema de las redes sociales, ¿no? Me acuerdo que Humberto Eco decía, tenía una visión muy pesimista sobre las redes sociales, porque decía que le iban a dar difusión a estúpidos que antes no llegaban, es decir, a gente sin ideas que... Él usaba un término, no me acuerdo si era imbéciles o estúpidos, Sí, sí. un término duro, o idiotas, no me acuerdo, que antes no tenían acceso a la difusión pública de su pensamiento. Y esto genera, yo qué sé, un debate interesante, que es cuál será el efecto a largo plazo, el efecto cultural, el efecto social, el efecto político de las redes sociales a largo plazo, ¿no? Eco decía, les dan espacio a legiones de idiotas. Esa era la palabra. Idiotas tienen una doble percepción, es decir, podía estar refiriéndose a quienes no ejercen sus derechos políticos, que es el origen de la palabra idiota, Sí. y después está el sentido vulgar, que se equipara a bobo, estúpido, Sí. a torpe, ¿no? Decía así, las redes sociales le han dado el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Y ahora no. Ahora se hace público esa charla, a veces simple o simplista, cargada de chicanas o de cosas que se daban que la dábamos también esa charla en los bares, ¿no? Y de actitudes irracionales, de insultar a porque, bueno, no sé qué, y no tengo... Es decir, ese tipo de discurso en que no es necesario justificar argumentalmente lo que digo, ¿no? Fulano es una porquería, por decirlo suave, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, pero ¿por qué? Es decir,
explícate, porque no basta que a vos no te caiga bien, tenés que, para que justifiques decir que fulano es una porquería, vos tenés que poder demostrar que es una porquería por H por B, y podremos discutir si lo que vos ponés como fundamento de la crítica es fundado o no es fundado, son otras historias. No, me ha pasado que es lo que se resalta o qué es lo que resalta la red o qué es lo que la gente quiere encontrar en una red, por ejemplo, como Twitter. Me ha pasado criticar un posteo de un político y ahí sí me meto cuando dicen una mentira o cuando se olvidan y un comentario, por ejemplo, a un político y la ley número tanto que promulgada en el 2020 y recibe un like, muy poca vista, pero si digo, pues usted es un imbécil y es un mentiroso de mierda. Millones Claro. de me gusta y retweets. Es eso. Ahora, yo quiero ser, no es que quiera ser optimista, creo que a la larga, inevitablemente, parto de esta base. El origen de la democracia, el origen de la filosofía, el origen de muchas de las ciencias, arranca en las asambleas de las ciudades-estados griegas. ¿Por qué? Bueno, porque los ciudadanos se reunían en la asamblea, no eran todos, obviamente, pero un número importante de individuos de la sociedad se reunían en la asamblea y discutían los temas comunes. Eso llevó a que hubiese profesores de retórica, porque ser capaz de convencer era muy importante en una sociedad que se manejaba por una asamblea. Entonces, digamos, los jóvenes con aspiraciones contrataban profesores que eran los sofistas, que eran gente como Aristóteles, sofistas es una cosa, Aristóteles después, pero en definitiva, ¿qué eran? La mayor parte de los que hoy consideramos filósofos griegos eran profesores de retórica, eran individuos que se ganaban la vida enseñándole a los jóvenes a argumentar y a discutir. ¿Qué pasa? Cuando vos desarrollás la capacidad de argumentar, empezás a ordenar el pensamiento, a clasificar las ideas, y eso te lleva a profundizar. Entonces, ¿cómo surgieron tanto las ciencias naturales como la filosofía, como la política, como la conocemos hoy? Y surgieron a partir de esas asambleas, y el desarrollo del pensamiento fue a partir de individuos que se dedicaban a enseñar a discutir, a enseñar a argumentar. Profesores de retórica, en definitiva. Bueno, yo quiero creer que las redes sociales pueden terminar, eso se ha dicho, ¿no? Es el ágora moderna. Bueno, sí, hay un debate público donde se discute desde lo que hizo fulanito. Por supuesto, hay infinidad de comentarios que son meros insultos, otros que son simplemente el posteo de una foto del no sé qué, con un paisaje atrás, o con una ropa no sé qué, o la comida que vas a comer. Es decir, hay una enorme cantidad de comunicación que no aporta mucho, ni al pensamiento, ni a la vida social, pero hay, con muchos inconvenientes o defectos, hay siempre un debate sobre temas que son generales, que son de interés general, ¿no? Y tiendo a creer que esto es un fenómeno muy reciente, ¿no? Diría que, y sí, porque prácticamente no hace todavía una generación de que empezó el fenómeno de las redes sociales. Y los fenómenos sociales, ya sabemos, ¿no? Es decir, vos tenés que nacer, es decir, nosotros somos pre-redes sociales, es decir, nuestra primera formación, nuestra primera experiencia fue anterior a las redes sociales. O sea, es gente muy joven la que nació con las redes sociales. Tienen 20 y pocos años, 30 años. Más o menos que lleva de protagonismo a nivel debate político y social de Twitter unos 5 años. 5 años. En el 2019 empezó en esa campaña, se utilizó mucho, se fogoneó mucho Twitter para el debate político. ¿no? Sí. Y para la militancia. Que se haya, no sé si universalizado, pero que gran parte de la población utilizara las redes sociales, sí, hará 10 años, 15 a reventar, ¿no? Es decir,
y no era realmente masivo, era todavía en los circuitos, en definitiva, no sé, es muy poco el tiempo para evaluar cuál va a ser el efecto de esto. Y eso es una cosa a tener en cuenta. Porque yo tengo muchas conversaciones o discusiones con amigos que condenan las redes sociales. Incluso algunos, el sábado pasado, en la asamblea que se hizo de ¿Cómo estuvo? No, perdón por no poder ir. Muy interesante. No, yo sí supe que tuviste alguna complicación, pero estuvo interesante. Un flujo de gente, en torno de 150 o 200 personas más o menos estables. Claro, es un lugar grande, ¿no? La explanada, pero había un número importante y muchas intervenciones, muchas opiniones. Pero surgió en algún momento, alguien dijo, bueno, que él era enemigo o que no veía con buenos ojos las redes sociales, específicamente WhatsApp, ¿no? Que es una red social que se las trae, ¿no? Porque en muchos sentidos. Yo he llegado a la conclusión, y esto es una parte, es un paréntesis, pero he llegado a la conclusión de que WhatsApp tiene una dinámica propia, ¿no? Es decir, se forman los grupos de WhatsApp y la persona de alguna manera siente que está comunicándose con la humanidad, aunque de repente tiene 20 integrantes del grupo al que le está hablando, ¿no? Entonces se ponen actitudes es curiosísimo, porque vos en otras redes sociales tus destinatarios son desconocidos, es decir, claro. Y son potencialmente muchísimos, ¿no? Vos escribís en Twitter, en Facebook, en Instagram, que te puede ver 10 o millones de personas, dependiendo de... Ahora, en WhatsApp no, es el grupo que integra, es un grupo cerrado, no lo lee quien no está en ese grupo. Claro. Pero curiosamente es muy común el tipo de discurso así terminante, no sé qué, es muy común que se armen peleas, que se vaya la gente de los grupos, como quien da un portazo. Sí. No sé qué. Es una lógica muy particular, muy particular. Es decir, rápidamente deja de ser el clima de una reunión de amigos y se tornan en discursos condenatorios y en cosas... Bueno, pasan todo, hasta desde los grupos de compañeros de liceo, se pelean por cualquier cosa. Bueno, pero a pesar de eso, un movimiento como Uruguay Soberano funciona básicamente por medio de las redes sociales. En gran medida en la dinámica interna por medio de WhatsApp, ¿no? Es decir, de grupos de WhatsApp. Y hay muchos movimientos que funcionan así, que sus conexiones... Ahora, ¿eso qué ha dado? Ha dado, primero, una aceleración muy grande de las cosas, porque en la vieja dinámica de cualquier actividad social, gremial, política, las cosas se medían en semanas. Vos tenías generalmente una reunión semanal. Y las grandes reuniones, digamos, un congreso o una cosa, era una vez por año o no sé qué. Es decir, que los ciclos de las decisiones sociales eran muy largos. Las reuniones presenciales, generalmente todo lo que era regular era una vez por semana, ¿no? Entonces vos surgía tal problema y lo ibas a plantear, lo ibas a colectivizar, no sé, si surgía el lunes, seguramente el jueves, cuando fuera la reunión. Entonces ahí pasan 4 días. Hoy surgió el lunes de mañana, el lunes a mediodía ya lo mandaste a los grupos de WhatsApp involucrados, ya te contestaron 20 veces, ya te peleaste. En la tarde... es un caos. Es un caos. O ya se tomó decisión, pero ya... Es decir, la aceleración es tal que probablemente en la noche ya tenés las repercusiones de lo que decidiste hacer a mediodía sobre lo que había pasado en la mañana. Claro. Entonces una cosa que antes llevaba 15 días, hoy la resolvés en mediodía. Claro. O para bien o para mal, pero la aceleración es muy grande. Entonces, uno que puede decir, condenar eso, no, yo creo que es un instrumento, es una herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Es decir, que nos ha permitido, es decir, vos dialogás en el día, en el momento con un tipo que está en Islandia, que está en no sé qué, es decir, o en cualquier punto del país, es decir, las distancias geográficas no son un obstáculo ya, ni para la comunicación, ni para las entrevistas periodísticas, ni para ¿no? Porque antes
un individuo estaba fuera del país y no había forma No. Hoy te puede estar haciendo un discurso sobre algo que pasó hace 20 minutos y el tipo estar en otro continente y te está hablando como si estuviese en Montevideo, ¿no? Te puede hablar por televisión, te puede hablar por cualquier lado. La velocidad de cómo corre la información es abismal en comparación con Es abismal. 20 años atrás. Exacto. Uno, cómo corre la información, y otra, cómo podés reaccionar ante la información, porque la compartís, tenés la opinión de gente que está muy distante, en pocos minutos podés tener la opinión de gente que está muy distante, y actuar en consecuencia, es decir, pronunciarte o hacer lo que haya que hacer, y tener las repercusiones con la misma rapidez. En el ciclo de un día puede haber un hecho político o un hecho social que se plantee, se provoque reacciones y haya reacciones de las reacciones en el mismo día. Sí. Algo que era antes impensable. Para empezar, este teléfono es realmente un problema. Yo tenía que tener facilidad para... Yo sé que... Ya te enseñé cómo... Soy muy torpe, pero bueno, esa la cosa es así. Entonces, en definitiva, lo que estoy planteando es... Esto ha marcado una nueva era, está marcando una nueva era, no solo en la comunicación, sino en la vida política. Y no me estoy refiriendo, insisto, no me refiero a la política partidaria ni electoral, me refiero a la vida social. Sí, claro. Con esto incluyo el efecto de los influencers sobre la sociedad, ¿no? Es decir, el tipo o la tipa que agarra y va de paseo a no sé dónde y te muestra lo que come, se saca la foto con el mar o la Torre Eiffel o lo que diablos quiera atrás. Que está bien, está libre de hacerlo y es lo menos nocivo. Que tenga relevancia o no. Exacto, pero en definitiva eso también es un mensaje político, porque está proponiendo una escala de valores. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? El bienestar. Exactamente. Es decir, sí, todas esas cosas transmiten valores, transmiten formas de vida, transmiten propuestas de vida, ¿no? En definitiva, bueno, yo qué sé, yo vivo para viajar, me encanta recorrer el mundo, papá, mirá qué crack que soy, papá, me saco la foto acá, allá. Todas esas cosas son mensajes que tienen escalas de valores y que ejercen su influencia sobre la sociedad. Entonces, ¿a dónde iba con esto? Y bueno, voy a que cuando uno ve la política partidaria y la política electoral, dentro de esa dinámica que acabamos de decir. Claro, se da cuenta de que en realidad es una provincia muy chica de la vida social e incluso de la vida política. Esto, el otro día, en esa misma asamblea del sábado, conté una cosa que la voy a contar acá porque me parece interesante. Cuando uno sale a plantearle a la gente en una feria, en un barrio, que venga, que firme por Uruguay soberano, por la soberanía, por la defensa de los recursos naturales, bla, bla, bla. Bueno, es común que te pregunte, pero ¿ustedes de qué partido son? Claro. Entonces vos decís, no, de ningún partido. Somos un movimiento ciudadano. Al principio de repente te mira como carita, me vas a vender me vas a vender ese buzón, no. Ahora, si vos actuás con firmeza y decís, mirá, no, acá hay gente de todos los partidos, entonces pasa una cosa curiosa, de repente hay gente que te mira con pena, como diciendo... Suerte. No llegaste a ser... La idea yo le ponía el ejemplo, es más o menos como si uno le dijera, mira, somos un partido político pero lisiado, ¿viste? Bien, claro. No podemos presentar listas, no podemos presentar candidatos. Entonces, de repente te miran con una idea, con una expresión como de pena, ¿no? Como diciendo, bueno, pobre de vos, no te digo para ser un partido político. Eso. Te conformaste con siendo un movimiento social. Te conformaste siendo un movimiento ciudadano. Bueno, entonces cuesta, pero sí me parece importante diferenciar, es decir que en realidad un movimiento ciudadano, como cualquier movimiento social, no es un partido político discapacitado. Claro. Es una opción distinta.
Una opción que parte y que no es contradictoria tampoco con la actividad. Obviamente se necesita la actividad partidaria y la actividad parlamentaria para legislar, para definir autoridades, para todas esas cosas. Ahora, ¿sobre qué bases? ¿Qué lleva a que elijamos a fulano o a mengano y a que después fulano y mengano actúe de tal o cual manera desde el cargo que tiene? Es decir, si se dedica si su mayor actividad, hay parlamentarios que su mayor actividad partidaria es política es escribir en Twitter, ¿no? Sí. Es decir, y atacar y tirarle pullas al Yo no sé cuántos proyectos pudo haber presentado o qué ideas pudo haber aportado una Graciela Bianchi, por ejemplo, en este momento, que se la pasa 24/7 en Twitter. Bueno, no tengo idea. Y Graciela Bianchi, en el acierto o en el error, entre todo es una dirigente política que actúa, que interviene. Hay otros que no sabes que existen. Sí. Digo, decir, están ahí, pero votan. Digamos, lo que tenemos de Graciela Bianchi, lo más destacable o por lo que uno automáticamente hace en la mente ya es Bianchi, Twitter. Claro, no tenés otra. Entonces vos decís, no, mirá la idea que planteó Graciela. No, es Twitter. Y aparte sale a pegarle una metralleta a cualquiera, desde un político hasta un militante, hasta un perfil falso. O sea, no sé cómo hace esa mujer. No tengo idea. Puteó a 25 en el día, puteó a 25 y se metió en 38, 40 respuestas de ámbitos distintos, sobre temas distintos, pero está Graciela Bianchi ahí. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, eso hay muchos políticos que están permanentemente. Y hay una cosa, Twitter me parece que es una red muy particular además, porque vende una cosa que es la idea de pertenencia a lo que se llama Durán Barba, creo que llama el círculo rojo, ¿no? Es decir, Twitter como... Durán Barba fue el mismo que le diseñó toda la campaña política, ¿no? Si no me equivoco. A muchos. A Macri and Company y a Luis Lacalle Pou and Company. Fueron asesorados, sí. Acá estuvo. Yo no me acuerdo ahora si asesoró directamente a Lacalle Pou. Sé que fue consultado y estuvo acá en algunas reuniones con el Partido Nacional. Me acuerdo que las dos fotos de las estrategias de Durán Barba en Argentina eran con Michetti en silla de ruedas, todo. Y la foto de acá fue también agarraron a una del Partido Nacional en silla de ruedas y las dos fotos eran tremendas. La misma foto con la chica en la silla de ruedas. Claro. No, pará, Durán Barba, déjame joder. Es una manipulación tremenda, emocional. Ahora, él lo que decía, y esto me pareció muy interesante, es que le aconsejaba a sus clientes rehuir Twitter, no meterse en Twitter, increíblemente. Mirá. Porque, decía, distorsiona la percepción. Porque en Twitter se maneja el sistema político y un entorno periodístico que de alguna manera es tributario del sistema político. Y después una serie de fans que quieren ser vínculos de los políticos y de los periodistas que están en vinculación con los políticos. Entonces, lo que él decía es al final, uno puede tener muchas discrepancias con ese libro, pero cuando las verdades son las verdades. Entonces lo que él decía eso es como el sistema político mirándose el ombligo o una cosa así, es decir, mirándose a sí mismo. Entonces termina por no tener una percepción real de lo que pasa en la vida social. Es decir, no necesariamente, o muy probablemente Twitter expresa los intereses corporativos de un sector político partidario, es decir, de políticos profesionales y de periodistas profesionales que venden la información que hace circular el propio sistema político. Claro. Conclusión, ni como político ni como periodista vos estás cumpliendo la función de ser un nexo entre la sociedad. Ninguno. Y si te instruís por Twitter, si te informás por Twitter, lo que estás haciendo es reproduciendo un discurso corporativo de un sector de la vida que es el de los políticos profesionales. Fíjate vos que todos los medios de prensa, en este caso virtuales, hacen artículos y citan lo que dijeron en Twitter. Y te muestran la captura y te linkean el Twitter. Exactamente. O sea, están levantando información de prensa de Twitter. De Twitter, exactamente. Entonces, es una cosa muy, muy curiosa, porque debería ser al revés. El periodista debería tener el detector en la calle,
en la feria, en las redes sociales, en la prensa formal, en las redes sociales, en las cartas de los lectores. Claro. Es decir, captar lo que pasa en la sociedad y retransmitirlo a la sociedad. Ahora, si vos tenés el detector metido adentro del horno del sistema político y reproducís los mensajes que intercambia la clase política entre ellos, bueno, es muy complicado la verosimilitud de la información que estás dando, ¿no? Esto es, no sé, es como exacto, es como meter el termómetro en el horno. Entonces vos decís, hay un calor brutal. No, es que vos metiste el termómetro en el horno. Llévalo, claro, pasealo por el patio, sacalo acá y te va a dar otra temperatura. Bueno, eso está pasando mucho. Yo creo que a nivel periodístico se perdió el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo, se perdió la figura del periodista parlamentario, donde estaba mano a mano, cara a cara con claro, los legisladores y con la temática. Claro, diaria, ahora vos, ¿no? por ejemplo, en un cronista parlamentario, o en un periodista que trabajaba en el Parlamento, vos sabías que lo que el tipo te estaba dando era la temperatura de ese lugar. De ese lugar. ¿No? Es decir, vos no podías esperar una visión sobre la percepción de inseguridad en Aparicio Saravia, porque el tipo estaba metido entre el Palacio Legislativo. Relator. Era claro, un relator. Que es una información válida. Vos claro, tenés que saber lo que pasa en el Parlamento, pero también tenés que saber lo que pasa en Aparicio Saravia. Ahora, si vos estás todo el día escuchando los chimeríos que se generan dentro del propio espacio, y el periodista ya no es el periodista parlamentario, sino que es periodista partidario. El periodista, sí, de Twitter, claro, de lo que chimentan la propia... Esta es una cosa, si uno observa cómo se interrelacionan los políticos, esa gente que se raja las vestiduras y que sería capaz de matar por su partido, se querrían morir. Porque, obvio, los tipos pasan, hay gente que hace 30 años que está metido adentro del Palacio Legislativo, en una oficina y sí, en una cámara. ¿Qué son los que están alrededor? Son sus compañeros de trabajo. No importa si llegaron por el Partido Colorado, por el Partido Verde o por el Partido Anaranjado, o el Blanco o el Frente Amplista. Es decir, son compañeros de trabajo. Hace 5, 10, 15, 20 años, 30 años que están compartiendo, si vos mirás, en todos los partidos hay legisladores que tienen larguísimas carreras. ¿De qué hablan realmente? Bueno, las discusiones de ideas o los debates encendidos son para la tribuna. Claro. En realidad los tipos tienen una cantidad de intereses comunes. Primero hay un interés, como en cualquier oficio, hay el interés del que le va bien y el que le va mal, ¿no? Entonces, vos esto anduvo bárbaro, en esto la macañaste acá, sí, perdiste, no sé qué. Y no están diciendo... porque vos ideológicamente, no, está analizando, no importa lo que haya sostenido, el problema es si captó votos o perdió votos. Claro. ¿Está? Es decir, es un tema gremial. Sí. El gremio de los políticos. Claro, no importa qué causa hayas planteado, el hecho si te generó apoyo o no te generó apoyo, claro, si ganaste o perdiste popularidad. Bueno, no sé. yo hablaba y lo honrado con lo que vos decías, esta era virtual, que antes los parlamentarios discutían porque tenían claras las ideas, o al menos las posturas político-partidarias o ideológicas, y ahora no. Por eso las personas que iban tenían que prepararse para discutir si iban a tomar la palabra. Porque ahora van, y yo los veo, por ejemplo, tenemos en el Frente Amplio una dramaturga como representante del Parlamento. Jamás estudió política, ni ciencias políticas, ni entiende con profundidad, pero lo que hace es tener el celular. Desde su pequeño comité de base le pasa todo lo que tiene que decir. ¿Entendés? Entonces, están mirando y cuando están debatiendo sobre lo que están debatiendo, sí, pero la ley no sé cuánto, miran el celular. Alguien le pasó el dato, claro. Son representantes de pequeños comités de base, tanques de pensamiento que le pasan información para la sesión parlamentaria. Claro. Y eso no puede suceder. No debería suceder. Porque ¿para qué están ahí entonces? Hay muchos fenómenos, ¿viste? Yo creo que la otra vez hablábamos, esto no es lo que estás hablando vos, para que la gente lo entienda, no es denostar la tecnología, porque por ejemplo... No, al revés. Al revés. Aprovechar bien la herramienta. A donde yo quiero ir es a que hoy tenemos los instrumentos para incidir políticamente, es decir, todos tenemos un canal de televisión, un diario, una revista, una radio nuestra en el bolsillo. Claro. ¿No? Es decir, vos podés transmitir lo que quieras.
y podés llegar a donde quieras. En algunos casos a donde te dejen las redes sociales, Sí, ¿no? sí, Porque sí, si sí. decís ciertas cosas te bloquean, es decir, pero ahí no es el sistema político, sino que son, esos sí son los, bueno, esto es un tema nada menor, No. es otro tema pero no es nada menor. Hay una profunda insistencia desde el gobierno de los Estados Unidos y desde los círculos que en definitiva expresan al Estado profundo de los Estados Deep Unidos State. y a los intereses económicos más fuertes del mundo, preocupados por la desinformación. Sí. Esto es, lo que llaman desinformación en realidad no es desinformación, sino que es una información que no le conviene al sistema político, al sistema económico, básicamente. Entonces, por eso no, te digo, claro. hoy tenés un canal y cosas, pero lo tenés limitado, ¿no? Si decís ciertas verdades o ciertas cosas incómodas, te bloquean, te reducen la visibilidad, o te bajan el video, ¿no? Esas cosas están pasando. Está dentro del programa de la Agenda 2030, pelear contra la desinformación. Sí, bueno, que no te dicen cómo, ¿no? Monopolizar la información. Claro, es decir, exacto. Bloquear todo lo que no sea la información que al sistema le interesa, al sistema de poder económico le interesa que se difunda, y bloquear la que lo perjudica. Y eso lo están planteando como un objetivo declarado, es decir, Sí. con el argumento de que si no la gente se la lleva a cosas, bueno, te empiezan a decir qué es lo que podés oír y qué es lo que no podés oír, qué es lo que podés leer o no y lo que podés ver o no. Bueno, con esa salvedad, a pesar de eso, seguimos teniendo un medio de comunicación a nuestro alcance. Es una revolución incalculable. Bueno, es decir, esto donde estamos sentados y el micrófono forma parte de la es posibilidad. parte de las posibilidades, porque claro, porque no tuviste que comprar una emisora No. autorizada por el gobierno, por el Estado, para que te dieran la onda, no, emitís. Exacto, esto es un ejemplo clarísimo. Claro. Esto es un cambio sustancial, Brutal, es decir, sí. la democratización ya no de la información, sino de la emisión de información, de que cualquiera puede emitir. Entonces, esto que decía Eco es la mirada pesimista del asunto. Bien. Creo que está la mirada optimista. Este programa en el cual hablamos tantos acá, no sería posible sin esta posibilidad de las redes sociales, de Internet, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto a largo plazo? Y bueno, sí, vos podés tener la visión pesimista que planteaba Eco, ¿no? Decir, bueno, esto le da micrófono a un montón de estúpidos, de idiotas que antes no tenían acceso. Él tenía dos, dijo, la televisión ha promovido al tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se siente superior. El drama de Internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Y ese es un problema, lo que decía. Claro, es la visión pesimista, ¿no? Porque ¿cuál es la alternativa? O una de las patas del asunto, que es cierto. Claro, pero además la pregunta es, ¿quién asegura que el medio formal de comunicación no le da cámara al tonto del pueblo? O sea, vamos a tener... De hecho, lo hemos visto en pandemia, ¿no? Por eso, no hay ninguna garantía de que la información centralizada, en definitiva, en manos de un poder económico, porque controlar un canal de televisión implica mucho poder económico o político de los dos. Claro. Entonces, no hay ninguna garantía de que el que aparece ahí no sea el tonto del pueblo, el mismo tonto del pueblo que hoy puede opinar en Twitter o en Instagram y está opinando en el canal tal, si es posible por cadena nacional. Bueno, no hay ninguna garantía. De acuerdo, esto no es una visión personal, es un hecho. Porque los medios tradicionales hoy están vivos gracias al dinero de grupos inversores, de holding, ¿no? De inversores y del dinero político e intereses políticos. Entonces, los medios son eso, se sustentan con eso y aparte la pauta oficial, la pauta del Estado, que es jugosa. Tanto, por ejemplo, que Antel le pague a Pettinati la cantidad de guita que le paga con plata del pueblo. Entonces, Pettinati jamás va a ir en contra de su promotor. Y eso es comprar voluntades. Por eso yo soy tan drástico con eso, que habría que implementar un cambio para sanear un poco los intereses de los medios de comunicación. Bueno, y por otra cosa, eso por un lado con respecto al sistema político operando sobre los medios. Sí, claro. Pero también está el poder económico. Es decir, cuando vos ves que empresas de enorme poder económico, UPM, Monte del Plata, Cato Ennatí,
pagan pautas en los medios de comunicación. ¿Para qué? Si no venden nada al Uruguay. Claro. ¿Vas a comprar celulosa en el almacén? No. ¿Qué te vas a...? Vamos a ir todos al puerto a exportar qué. Es decir, es un mercado muy específico, no tienen competencia, es decir, el puerto de Montevideo es el puerto de Montevideo, ¿qué vas a competir con quién? Pasa también lo mismo con empresas públicas, ¿no? Es decir, Claro. a ver, ¿con quién diablo está compitiendo UTE en suministro de energía Un eléctrica? programa de radio donde tenga yo acá, puedo tener en esta pantalla y sale el cartel de BPS. BPS, sistema. Claro, Y vos decís, ¿con quién compite BPS? No tiene ningún sentido. Bueno, es así, exactamente así. Entonces vos te preguntás, ¿para qué hacen pautas publicitarias? Y bueno, porque es un mecanismo de controlar a la prensa. claro, Y eso opera, porque después la prensa no quiere atacar ni al político que le dio el aviso, No. ni al empresario que le paga la pauta de Claro. publicidad. Entonces, en definitiva, es una coima. Se transforma en una coima, en el cual yo te pago publicidad para que vos no digas esto y lo otro, si no te metas conmigo, no des información ni opiniones que me afecten. vos fíjate que interesante, porque la otra vez estaba rememorando la vez que me vinieron a buscar para ofrecerme un montón de cosas, cuando en la 30 yo estaba haciendo ruido, vino un representante político, pero vino de la mano de un representante empresarial. O sea, Claro. vino la plata empresarial y la Y plata el interés el interés político. Mm. Y así funciona. Claro. A veces de forma directa cuando estás haciendo ruido, y a veces al medio, cuando se lo hacen al medio, el medio tiene algo que se llama línea editorial. Y eso, de forma indirecta, cercena la opinión personal, la libre opinión, la libre expresión y el libre ejercicio del periodismo. Claro. De interpelar. Claro. Bueno, mirá, justamente el otro día tuvimos el domingo pasado, no este último, sino el anterior, el diario El Telégrafo de Paysandú dedicó una editorial a denostar la reforma Uruguay Sí. Soberano, por ejemplo. En base a argumentos falaces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué justo A el ver. domingo? Porque ¿Qué en intereses Paysandú se está por instalar HIF Global a producir mirá vos. hidrógeno verde. Mirá vos. Entonces, ¿qué pasa? Es casualidad de eso, Onir. Totalmente coincidente. No seas conspiranoico. Totalmente coincidente. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente el intendente Olivera está, como suele pasar con los intendentes, desesperado porque esa empresa se instale ahí, Claro. porque le prometen que va a poder conseguir empleo, va a poder dar empleo, porque algún peso requechará por algún impuesto, o por algún derecho, por alguna cosa, por la vía que sea, no sé cuánto. Lo cierto es que está desesperado. Y nada casualmente, el diario más famoso, creo que más famoso Sí, del interior del país, porque creo que es el más antiguo, destina una editorial a atacar la reforma diciendo que si eso triunfa se van a correr a los inversores y no sé cuánto. Entonces vos ahí ves cómo opera. Es un ejemplito muy, muy transparente. Bueno, mirá qué bueno para la gente que está en la... Qué bueno lo que decís, Onir. Porque para la gente que está ahora discutiendo sobre una supuesta rivalidad y conflicto entre, Identidad Soberana, en la voz cantante de Salle, y el movimiento Uruguay Soberano, y a mí me cierra todo de que, claro, si uno comprende lo que significa la reforma que está planteando Uruguay Soberano, atenta contra todos los intereses comerciales de muchos medios de comunicación, de muchos políticos. Claro. Termina una joda bastante grande que hay con ese flujo de inversiones, acomodos a políticos y a medios de comunicación afines, ¿no? Ese es el problema. Vos sabés que mucha gente cree que este Por eso es atacado como es atacado. Claro, mucha gente primero fue ninguneado y ahora está siendo atacado. Es decir, ahora de golpe saltan de medios de comunicación, porque ya hemos tenido La Diaria, Canal 10, Telégrafo. Sí, sí. En una actitud totalmente distinta. Bueno, Salle ya es ni hablar de ciertas no cosas. vale la pena. Pero también los senadores Domenech, Pepasquet hicieron aclaraciones o declaraciones sobre esto, sobre su preocupación, sobre la anulación de los contratos.
a largo plazo. Es por lo que podía pasar con las inversiones y por la posibilidad de demandas contra el Uruguay. Ya hemos explicado 500.000 veces que vos le digas a un tipo, mira, este contrato no es válido, no significa que se tenga que ir corriendo del país. Significa que, o bien, sigue trabajando sin contrato, como trabaja el 99% de las empresas del Uruguay. ¿Por qué tenés que tener un contrato propio con el Estado que te dé condiciones? No tendría sentido. Deberías trabajar en igualdad que cualquier otro que está produciendo en el país. No, tenés un contrato que te da una cantidad de beneficios. Si yo te digo que es nulo, no te estoy echando del país. Te estoy diciendo, te estoy creando un procedimiento por el cual podés habilitar el contrato. Conseguir que se lo discuta en el Parlamento, que obtenga los votos necesarios y podrás tener un nuevo contrato. Claro. Quizá en mejores condiciones para el Uruguay que las que obtuviste de garrón afirmándolo en secreto. Bueno, pero mijo, esto es lo real. Los contratos le tienen que servir a las dos partes. Claro. No puede ser que sean todas las ventajas para vos. Entonces, bueno, nadie está corriendo. Estamos diciendo que hay que darse la oportunidad de revisar cosas que se firmaron en secreto. Y mucha gente cree que esto es un tema como adjetivo, como que bueno. No, es medular. Es decir, le estás pegando al sistema en su médula. ¿Por qué? Por esto que vos muy bien describías. Porque hay un cruce de intereses en que están los capitales transnacionales, el sistema político que curra con eso y los medios de comunicación que también curran con eso, que coinciden en promover estos contratos. Unos porque se llevan los recursos naturales gratis. El sistema político porque obtiene aportes, Claro. y el discurso de que está haciendo progresar el país, bla, 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 Claro. bla, y además recibe beneficios, aportaciones a las campañas, todo lo que conocemos. Y los medios porque reciben plata para no hablar en contra del inversor. Entonces es un cruce de caminos. Si vos le pegás ahí, en ese cruce, estás desparramando una estructura de corrupción muy importante. Y la gente, una estructura de corrupción que nos está hundiendo como países, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, en lo informativo, porque estamos estando condicionados totalmente por ese cruce de intereses en las inversiones. Digamos, la propuesta de Uruguay Soberano, la que he firmado y hemos firmado muchos, y doy fe que de diferentes corrientes políticas e ideológicas y diferentes posturas individuales, recibe el ataque que recibe por esto que estamos describiendo. Es pegarle a la base de una estructura podrida. Exactamente. Sí, y eso es lo que hay gente que no percibe. Creen que, bueno, es una cosa accesoria. No es accesorio. Es ahí se cocina el cosa. Es el cruce del interés económico con el interés político partidario y con el interés mediático de los medios de comunicación. Me llama la atención, hablando particularmente de los medios de comunicación y puntualmente del artículo que sacó el Telégrafo, este simple extracto donde describe y que la gente debe escuchar para entender quién está alineado con esto que dice el Telégrafo. Dice: los objetivos de esta increíble iniciativa, como primero describe toda la iniciativa, son nada más y nada menos que algunas de las principales inversiones extranjeras que han recibido nuestro país y que han sido determinantes para dotar al mismo de la credibilidad y cumplimiento responsable por los cuales es reconocido en todo el mundo. Contra eso está atentando. Es una pomposidad hipócrita. Un discurso pomposo y falso. falso. Porque además hemos dado todo y mira cómo estamos. O sea, si realmente esas inversiones fuesen convenientes, pero estaríamos tirando manteca al techo. Porque entregamos el río, la vía ferrocarril, el puerto, la cuarta parte, la mitad de las tierras del Uruguay. Hemos dado lo que no hay y seguimos estando en la llaga. Entonces voy a decir, esto no funciona, es una reverenda mentira. Si nosotros explotáramos bien nuestros recursos naturales, podría ser explotado por empresas que pagaran, primero, que actuaran en sociedad. Claro. Porque si estás usando un recurso público como es el agua subterránea, bueno, estás siendo socio de la sociedad, no podés llevarte todas las utilidades. Y esto es válido para muchas cosas, ¿no? Porque
hay muchas explotaciones. Esto es un argumento que me han hecho, ¿no? Me dicen, bueno, pero pará, yo qué sé, está la Salus, que no sé qué. Y bueno, sí, tendrá que pagar un canon la Salus, porque está vendiendo un recurso valioso, está ganando han ganado fortunas. Dije una empresa, pero hay varias, ¿no? Pero sí, claro. en definitiva sí, tendrá que pagar un canon, porque... Y si me decís el que planta, no sé, remolacha o azúcar o lechuga o no sé qué, y bueno, sí, habrá que estudiar qué incidencia tiene sobre el agua. Es decir, obvio que es un recurso público y que todo el que lo use tendría que de alguna manera retribuir eso. Ahora, cuando vos lo que haces es perforar el acuífero y poner una manguera que saca millones de litros por minuto, bueno, muchachos, no la podés hacer gratis. Claro. ¿Está? Es decir, no es lo mismo, porque además cuando el que planta lechugas paga impuestos, hay un tipo que las vende, hay un intermediario, hay todo un mercado. No, agarra, saca los que hacen celulosa, los que hacen, lo van a sacar por zona franca y se lo llevan. No hay nada de desarrollo productivo del Uruguay. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? En esta línea, Onir, la gente tiene que ser consciente de que el grupo, lo decís siempre, ¿no? Pero de los más famosos, grupo Vanguard o Vanguard, como quieran llamarle, sí. BlackRock, hoy tiene sus grupos de inversión y sus nuevas ideas dentro del Banco República. Para algunas, o sea, está trabajando con un sistema de inversiones seguras e innovadoras dentro del Banco República. Mirá vos. ¿Ah? Ayer estaba leyendo eso. Entonces, no nos olvidemos que el Banco República sale de garante para un montón de cosas de estos proyectos de inversiones en nuestro territorio. Entonces, no es casualidad si seguimos la ruta del dinero. Entonces, por algo en este caso se crea el Ministerio del Interior para avalar y sellar todo este tipo de extractivismo que nos perjudica. ¿Te referís al Ministerio de Ambiente, perdón? ¿Qué dije? Sí. Ministerio en Interior. Perdón, Ministerio de Ambiente. Sí, perdón. Sí. La creación del Ministerio de Ambiente. Se entendía, digo. No. Para que de ahí salgan todos los sellitos que habiliten la inversión extranjera, pero todas vienen primero para controlar el flujo del capital, ¿tá? Es claro, para controlar el flujo de capital. Yo lo único que le digo es que se acuerden lo que pasó en Argentina, en el Corralito. No se olviden que si esto sigue así, le estamos cediendo el poder a estos grupos de inversión. Atención los liberales, porque es ahí cuando los liberales me empiezan a putear en tu columna, diciendo que no podemos decir lo que decimos porque cercenamos la inversión. No. Una cosa, acá nos está diciendo que no queremos inversiones. Claro que sí, siempre hubo. Yo estaba a Facu, le estaba mostrando un discurso de Valle, donde dice, las inversiones extranjeras. Dice, nosotros tenemos Antel, ¿pero de qué dependemos? ¿El satélite es nuestro? No. ¿Los equipos que hablamos por teléfono, los hacemos acá? No, son Siemens. O sea, hay que entender lo que es una inversión, el libre comercio, nadie está no estamos en contra de eso, pero toda inversión, primero, que viole la Constitución, que viole derechos, como por ejemplo la gente que vive en los espacios donde se van a instalar esto, el impacto medioambiental, el uso indiscriminado de recursos vitales como el agua, como ceder algo estratégico como el puerto, como hacer mierda a nuestra tierra que es productiva para la creación, para exportar alimentos. Claro. O sea, eso es lo que estamos viendo. Bueno, ni que hablar con la vida humana, porque también comprende un contrato secreto de Pfizer, de medicamentos no aprobados. Que no sabemos ni qué diablo estaban inyectando. Entonces, esto es muy amplio. Muy amplio. Y con respecto a los liberales a cuales yo a muchos les tengo mucho aprecio personal, intelectual. Pero hay una cosa que es evidente, es decir, si vos pretendés ser liberal, tiene que haber igualdad de condiciones para invertir o para comerciar. Ahora, si vos venís con un contrato que te crea condiciones absolutamente diferentes a la de cualquiera que va a producir en el Uruguay, porque es absolutamente diferente, no pagás nada, no tenés ningún control, es más, terminás vos proporcionando los estudios de factibilidad que va a usar el Estado para darte el permiso. Entonces, porque esto no es chiste. Yo lo vi pasar, es decir, vi en alguna audiencia pública a un destacado jerarca del Estado explicando a la población cuáles eran los efectos ambientales, no sé qué, y
la hoja que estaba consultando tenía el logo del estudio jurídico contable que asesora a la empresa inversora. Claro. Entonces, pero pará, si te dan los estudios, los datos de... Bueno, lo vimos, pasó con el ferrocarril de UPM. Es decir, los estudios para hacerlo habían sido hechos por la propia UPM. Cuando fueron a hacerlo realmente, se encontraron que ni se habían expropiado los inmuebles suficientes, ni el terreno resistía el peso de lo que se quería instalar. Pero claro, eso a UPM no le importaba, porque era el Estado uruguayo el que se obligaba a construir la vía que había pedido. Entonces dijo, sí, es facilísimo, trácenla por acá, Cero estudio sobre los problemas reales. Claro. Ahora, ¿quién terminó pagando los problemas reales que llevaron a duplicar el costo del ferrocarril? Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que pasa cuando en vez de ejercer los controles del Estado pasás a ser ya no un socio, sino un cómplice del inversor. Es importante porque más allá de la visión personal que tenés respecto al funcionamiento del Estado y al papel del Estado en este tipo de cosas, lo que está proponiendo Uruguay Soberano es el control del verdadero soberano, del pueblo, utilizando una herramienta democrática. No está diciendo, quiero que el Estado negocie ahora. No hay ninguna reivindicación de esas dentro de Uruguay Soberano, dentro de este cambio, de esta reforma. Solo lograr una reforma que genere el ejercicio de contralor del pueblo, con sus representantes, sin ser anarcos, sin ser ideológicamente pro-Estado, sin escupiendo inversiones que pueden llegar a inyectar a la economía local. Nadie está hablando de eso. Está muy bien eso, porque en realidad, bienvenida sea una inversión que venga a generar riqueza. Ahora, no en estas condiciones en que es el apoderamiento liso y llano de las cosas, sin ningún control, sin ninguna garantía para la población, sin ninguna utilidad para la población. Claro. Porque esto es una mentira. Cuando le preguntás qué, te diga, puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo? Es decir, vamos a invertir. ¿Y a costa de qué, no? Y a costa de que, vamos a invertir 5.000 millones de dólares para generar, ¿cuánto? 400 puestos de trabajo. ¿Cuánto nos cuesta cada puesto de trabajo? Es decir, es una locura. Mira, la gente que está escuchando de diferentes partes, hay muchos argentinos que escuchan el programa, que quizás no te conocen, sí. Pero la otra vez subimos un video donde el contrato de UPM, cuando este gobierno asume, Luis Lacalle Pou era un ferviente opositor a los contratos de UPM y salió de la boca del actual presidente, siendo oposición, decir cosas como que el contrato era una entrega de la soberanía. Perfecto. Uruguay Soberano hizo una edición de video que está preciosa, pero subimos y estabas. Se reunieron con el presidente vos, Salle, Luz, Vega. Sí. ¿Por qué? Porque dentro del contrato UPM había un artículo número 7 donde en caso de... nombraba un montón de cosas que puede ser de huracanes, ¿no? Decía de pandemia, ¿tá? Era un momento donde estaba el famoso COVID-19, donde obviamente... Recién declarado. Donde el Estado debería priorizar las fuentes laborales, la salud de cada uno de sus habitantes, o sea, de sus compatriotas, y tenía la potestad Luis Lacalle Pou, con ese artículo número 7 de ese contrato, en detener. ¿Pero por qué era detener? Suspender el cumplimiento del contrato. ¿Pero por qué era? Porque el contrato requería derogaciones estatales para la construcción de muchas cosas de esta planta, que esa plata del Estado, que la plata de todos, podía haber sido derivada a evitar el impacto fuertísimo en la economía, en puestos de trabajo, se podía haber llevado hacia otro lugar. El presidente actual, antes opositor a este proyecto, ¿tá? A este contrato, habilitó y siguió su marcha. Y la plata pública fue hacia ahí. Sin duda. ¿Ah? Y la construcción no se detuvo ni un día. La construcción tanto de la vía como de la planta siguieron. ¿Cómo podía ser que no se pudiese trabajar en tantas actividades privadas y sin embargo, para eso sí, no había problema en que los tipos... Es más, ingresó gente al país en una época en que se suponía que no se podía, ingresaban para trabajar en la planta UPM. Entonces vos decís, ¿qué es esto? Es decir, ¿qué clase de empresa es que ni siquiera está sometida a los mismos estatutos de sanidad, de salud pública que el resto de la No nos olvidemos la postura de PIT-CNT ahí y del Zunca.
Bueno, ese es un capítulo muy penoso, muy penoso. No nos olvidemos su postura. Es un capítulo muy penoso. Eso es un ejemplo de corporativismo, ¿no? Es decir, cuando a la cúpula directriz, tanto del sistema político como del movimiento sindical, le conviene hacer ciertos acuerdos. ¿Por qué? Porque le genera o más votos, o más afiliados, o más trabajo, o más esto. Entonces, no se está mirando el interés general del país, sino que se está mirando la chiquita. Es decir, el Zunca va a meter ahí tantos trabajadores. Entonces no sirve. Pum, dale. Y no nos olvidemos, pero es objetivo, ¿no? Pero no nos olvidemos cómo se financia, o cómo se financió toda la vida el PIT-CNT, que en una de sus formas ¿cómo es? De solvencia económica o sus mecanismos uno era donaciones y estaba sin personería jurídica. No sabíamos donaciones de quién, de quiénes, cuánto era el monto, ni nada por el estilo. Y lamentablemente al ver que ahí tenían que haber tenido una postura soberanista, defensora de los compatriotas, bueno, entonces, ¿qué tipo de donaciones recibió, no? Además hay una cosa muy clara, es decir, el PIT-CNT recibe enormes fortunas por la simple aportación mensual de sus afiliados. Entonces, si mete 2.000 o 5.000 afiliados más, es una papa. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que puede terminar habiendo una contradicción, además de la conformidad político-sindical que genera, porque si vos conseguís si hay más fuente de trabajo, tu liderazgo queda consolidado. Termina siendo una lógica bastante parecida a la del sistema político. Ahora, ¿qué pasa? Claro. Y lo único que en vez de medirse en votos, se miden afiliados. Electorales se miden afiliados. Entonces, ¿qué es lo que si uno escucha el discurso histórico del PIT-CNT, siempre ha planteado que como trabajadores tienen que mirar por el interés general del país, de la sociedad? ¿Por qué? Bueno, porque el trabajador no solo le importa el salario, el trabajador le tiene que importar la educación de sus hijos, le tiene que importar la salud de la población, le tiene que importar cómo se va a jubilar cuando le toque jubilarse, le tiene que importar la seguridad. Es decir, inevitablemente una organización sindical tendría que mirar el interés general, y una de las cosas fundamentales es el bienestar del país, su capacidad de mantener una economía sustentable a largo plazo, porque vos podés generar una sensación de prosperidad bárbara regalando todo lo que tenés. Entonces, por unos días te entran, yo qué sé, en este caso, sí, metimos 5.000, 4.000 trabajadores en la construcción de la planta del ferrocarril. ¡Qué bárbaro, qué maravilloso! Sí, pero ¿eso cuánto dura? 2 años. Después de 2 años vuelven toda la miseria, no quedó nada y entregaste el ferrocarril, la vía, la planta, el agua, la tierra. Bueno, ahí es donde me parece que el movimiento sindical no está mirando verdaderamente el interés profundo de sus afiliados, sino la cuestión demagógica, la de que te consigo trabajo por este año, si te doy una changa para que te revuelvas, cuando en realidad se están regalando recursos que podrían hacernos vivir muy bien a muchas generaciones de uruguayos hacia el futuro. No nos olvidemos que también el factor político, alineado obviamente al Frente Amplio, que en la toma del preproyecto de inversión y demás, estuvo también el PIT-CNT, sentado en la mesa chica, junto al Frente Amplio y la finlandesa, Sin duda. No hay duda que en ese cruce de 3 intereses también está el interés sindical, que es una modalidad del interés político también, ¿no? Claro. Porque en definitiva es una estructura que expresa políticamente a la población, a un sector de la población. También, por supuesto, hay cámaras empresariales que se benefician de eso, yo qué sé, los forestadores. Hay intereses particulares que se benefician. Ahora, el interés general del país en ese tipo de negocio no está contemplado. No está contemplado. Y eso lo había dicho el propio actual presidente de la República, cuando dijo, no sé quién, porque UPM estaba representado, no sé quién representaba a Uruguay ahí, porque Uruguay no estuvo representado en el acuerdo de UPM. Y lo mismo digo yo con respecto al de Catoenatí, lo mismo digo al de Pfizer. ¿Quién diablos estaba representando el interés de los uruguayos en esos asuntos? Nadie, porque el sistema político ya tenía aceptado que lo iba a hacer, porque ya el Banco Mundial y el BID y el Fondo Monetario Internacional les habían metido
plata, financiación, presión, no sé qué, para que lo hicieran. Y bueno, el mundo va para ahí, Sí. y firmamos y chao. Bueno, y esto es lo que, de alguna manera, esto es política. Esto es la verdad. Esto que estamos hablando para Sí. mí es lo esencial de la política. Es qué caminos estamos adoptando para nuestra vida futura, la vida nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, porque esto es a largo plazo. Es decir, uno hoy está, mañana no está, pero nuestros descendientes quedan y van a heredar todo esto que estamos generando, ¿no? Sí, sí, claro. En línea paralela, todo lo que venimos también hablando y lo que seguiremos haciendo, hay que preparar la mente del ciudadano para aceptar estas cosas sin interpelarlas. Y hay un factor cultural, educativo, Clave. todo va de la mano. Clave en esto es cómo empezamos. Entonces, tenemos los medios. Es decir, parece que no, pero tenemos las redes sociales. Tenemos las estructuras partidarias, que mal o bien, lo que pasa es que si uno se limita a decir, bueno, tengo a Pepito y Juancito, ¿cuál es más malo? ¿Cuál es menos malo? Juancito. Bueno, así no vamos a lograr. Al Tetín Marí de Dopingüe no podemos. podemos votar. Claro, porque en definitiva lo que hace el sistema es promoverte dos candidaturas que más o menos digan lo mismo, de un partido y del otro, y al final van a hacer lo mismo. Bueno, esto empieza por una reacción que es interior de cada uno, decir, bueno, ¿a dónde estamos yendo? Claro. Y eso para mí es la verdadera política. No esto que se está presentando en el sistema formal de comunicación y en el sistema formal parlamentario como política. Es decir, si las discusiones van a ser sobre cómo se portó Orsi con el coso, qué hizo Penades con el coso. Sí, son temas que tendrá que resolver la justicia, pero no son temas políticos, son temas personales, penales, lo que quiera, pero no depende la vida del país de ese tipo ni la del país ni la de nosotros mismos. Estamos actuando como chusma. Eso es competencia del Poder Judicial y no de la opinión pública sobre qué. Bueno, en fin, esto es lo que digo. Y no nos olvidemos que tenemos mucho más poder del que creemos. Mucho más. Primero por el número, segundo porque hoy existen las redes que te permiten comunicar, mal o bien, te permiten comunicarte con otros y transmitir cosas que antes no podías. Y existen espacios de libertad de expresión como por ejemplo. Mira, yo ayer justo hablaba, Onir, y ya te dejo, ¿no? Porque te tenés que ir. Sí, justo ayer hablaba y decía, para mí es muy difícil mantenerme en este medio. Pero no lo hablo de la victimización, lo hablo a nivel consciente. Digo, muchas veces me pregunto, ¿para qué hago esto? Viendo todo lo que es alrededor, ¿no? ¿Por qué no me dedico a, yo qué sé, ser representante de bandas, armar toques de música, dedicarme a hacer un estudio de grabación y me salgo de esto, de estar acá teniendo la posibilidad de tener estas charlas? Y esta charla no es más que una de las que hemos hecho, pero creo que es lo que me mueve a seguir acá y manteniendo el boliche abierto para que sigamos metiéndole a esto, porque hoy es esto, mañana va a seguir otra cosa y vamos a ir atacando todo lo que veamos que realmente es nocivo para nuestro país, para nuestra gente, que son nuestros compatriotas, porque es así, vivimos todos y estamos todos involucrados en esto, las futuras generaciones, remarcar el mal que nos están haciendo y el robo indiscriminado a cara descubierta del sistema político junto con las corporaciones transnacionales, así que suscribo. Hay que seguir. Gracias, Onir.